Quiero que me acompañe Apocalipsis. Vamos al capítulo 2, donde nos hemos quedado las semanas pasadas. Y hoy estaremos estudiando la iglesia de Pérgamo del capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Apocalipsis 2, 12 al 17. Donde lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Dice su palabra. Leemos, iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Padre, gracias, porque una vez más podemos escuchar tu voz a través de tu palabra. Ella es, Señor, aquella que gobierna tu iglesia. Ella es aquella que nos da dirección, aquella en la cual, Señor, podemos acercarnos confiadamente porque es infalible, es inerrante, no contiene error, es pura, es santa. Es tu voz, Señor, hablando a nosotros. Así que te pedimos, Señor, que todo lo que podamos, Señor, escuchar de ti en estos textos nos puedan llevar a un mejor entendimiento de tu Hijo y a la misma vez de nuestra condición, para vivir de tal manera que tu Hijo sea exaltado en nuestras vidas. En Cristo Jesús nosotros te lo pedimos. Amén. Amén. Se puede sentar, iglesia. ¿Cuántos hemos estado en un centro comercial y nos hemos encontrado con este tipo de niños haciendo un berrinche a granel, tirando las cosas en el piso cuando no se le da lo que quiere, haciéndole una gritería a su mamá, y usted ha estado cerca de ellos, viendo lo que está pasando, y por dentro decimos: ¿y por qué no hace nada? Si me lo dieran, aunque sea 2 segundos, le daría un cocotazo para que se quede quieto. Hemos estado ahí, ¿no? Y hemos dicho: ¿por qué su papá es tan permisivo? ¿Por qué no lo disciplina? ¿Por qué no lo regaña? Hermano, yo no estoy diciendo que nuestros hijos no hagan berrinche. El punto es que le permitamos que lo hagan como si nada estuviese sucediendo. Y pastor, ¿y qué tiene que ver el niño berrinchudo en el mall, en el centro comercial, con lo que estamos acabando de leer en el libro de Apocalipsis? Pues precisamente la iglesia de Pérgamo era una iglesia que había permitido, por el nombre de la tolerancia,
de que no debemos hacerle eso. Muchas veces los papás dicen, es que yo no quiero que se ofenda, es que yo no quiero que mi niño pueda sentir que yo le estoy maltratando, y ponemos 20,000 excusas para nosotros ser permisivos y dejar que hagan el berrinche que hace. Pues si algo podemos ver en los textos que acabamos de leer, es que precisamente Dios no va a dejar que la iglesia se vuelva permisiva y que hagan los berrinches que quieran y no va a actuar. Dios no es un padre alcahuete. ¿Está conmigo? Dios no es un padre que va a dejar que haga lo que todos los demás quieran a nombre de la tolerancia. Y eso es lo que nosotros estamos observando en esta iglesia de Pérgamo. Para darle un poquito de contexto, en la iglesia de Pérgamo es una iglesia en la cual tenía aproximadamente de 200 años fundada. Al momento de esta carta tenía 200 años de fundada. Se levantó en medio de ella unas imágenes a nombre de los emperadores, y cada día había una competencia. Recuerda lo que vimos en la iglesia pasada, la iglesia de Esmirna. Había una competencia entre ellos de quién era más lambeojo con Roma. ¿Recuerda? Pues ellos eran conocidos, los creyentes de Pérgamo, porque en aquella ciudad tenían precisamente monumentos, estatuas a estas deidades paganas. Incluso ellos eran perseguidos si no eran conocidos como los que utilizaban una palabra en griega que era Caesar Kuirus, que quiere decir César es el Señor. Si ellos no confesaban que César es el Señor, ellos iban a ser perseguidos. Ahora bien, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que ante estas amenazas externas podían permanecer firmes. Ellos no se iban a dejar doblegar por estas cosas. Sin embargo, Jesús le deja una encomienda, le da un saludo, una alabanza, una advertencia, un llamado y una promesa. Eso es lo que yo quiero que nosotros podamos ver en el desarrollo de estos versículos. Cristo se presenta una vez más, y mira cómo entra Jesús a introducirse en la iglesia de Pérgamo. Y él dice, yo soy aquel que tengo la espada aguda de doble filo. Es una imagen que es repetitiva, lo podemos ver de igual manera en el versículo 16, y lo que significa es que Cristo viene a la iglesia de Pérgamo como el juez que tiene toda la autoridad sobre esta iglesia. El que tiene la espada aguda de dos filos quiere decir, yo soy el que tengo la capacidad de juzgar, de discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Recuerda en el libro de Hebreos cuando habla que esa espada es la que atraviesa y parte todo aquello que ante la mente humana es incapaz de hacer. Pues precisamente Jesús se presenta como aquel que tiene la espada en su mano. Recuerda el libro de Romanos, donde dice que aquel que lleva la espada, hablando de la autoridad, no la lleva en vano. El que tiene la espada la va a utilizar. Dios le ha dado la espada al magisterio, le ha dado la espada a las autoridades gubernamentales, a la policía, al ejército, para utilizarla. Pues Jesús le está diciendo, yo soy el que tengo la autoridad para ejercer juicio sobre esta iglesia de Pérgamo. Y ante esa introducción, él le encomienda, y esta encomienda que le hace ahora en el versículo 13, él le dice, yo reconozco y alabo lo que estás haciendo. Reconozco que estás en medio de un territorio hostil,
Estás en medio de un lugar en el cual es conocido como el trono de Satanás. Estás siendo perseverante y no te estás doblegando ante lo que ellos exigen como alabanza, tributo, adoración. Tú te mantienes firme en un lugar difícil, en un lugar pagano, como lo era la ciudad de Pérgamo. Ahí estaba una iglesia puesta por Dios mismo. Interesante porque él vuelve a utilizar la palabra Satanás, que vimos que a la iglesia de Esmirna la utilizó también, que iban a ser perseguidos, iban a ser perseguidos por Satanás por el periodo de 10 días que vimos la semana pasada. Él vuelve a utilizar nuevamente la palabra Satanás, el trono de Satanás. La palabra Satanás quiere decir enemigo de Dios y enemigo de los creyentes. Eso es lo que significa Satanás. Él no lo deja. Hay personas que le dan demasiada relevancia a hablar de Satanás, y hay otras personas que toman el extremo de no hablar absolutamente nada de Satanás. Y aquí podemos ver el balance donde Jesús mismo es el que está mencionando que aquella ciudad está gobernada y entronizado el trono de Satanás. Allí estaba un gobierno, una influencia poderosa en aquella ciudad. Y se cree probablemente que aquella referencia al trono de Satanás sea por causa de la construcción de un templo, y aquel templo era uno de los más grandes de toda Asia, y ellos se referían con orgullo a sí mismo como el guardián de los templos. Aquel templo creado para el emperador. Por eso es muy probable que la referencia del trono de Satanás tenga que ver precisamente con esa creación o construcción de ese templo conocido como el guardián de los templos. Y Jesús le dice: tú te has mantenido fiel a mi nombre. Mira qué interesante. Tú no has negado mi fe. Tú no te has doblado ante la estatua o ante el monumento que han levantado, ante el guardián del templo. Tú te has mantenido firme. Tú no has negado mi fe. Incluso en los días de Antipas, quizás algunos creen que este pudo haber sido un pastor de una iglesia. Se cree en la historia que fue quemado hasta morir dentro de un becerro de oro, y fue un mártir y un testigo fiel del Señor. En esos días todavía ustedes se mantuvieron firmes. Probablemente aquella iglesia decía: bueno, este Antipas fue uno de los primeros mártires y ya no va a haber más persecución. Sin embargo, no le está diciendo: Antipas fue el primero y después de esto ya no va a haber persecución, sino miren cómo ustedes permanecieron fiel para este tiempo y cómo él permaneció fiel en medio de la persecución. Ustedes sigan siendo testigos fieles del evangelio del Señor Jesucristo. Testificaban abiertamente de Cristo y le dice: tú retienes mi nombre. Eso es lo que significa testificar fielmente del Señor, sin miedo, sin cobardía. Ahí estaban mientras los perseguían severamente, una iglesia firme, sin doblar sus rodillas ante estas mentiras. Sin embargo, recuerda que él vino y se presentó a la iglesia como aquel que tiene la espada aguda en su mano. Aunque los creyentes en Pérgamo eran resistentes al poder demoníaco de los cultos paganos que estaban allí, ellos estaban tolerando poco a poco, infiltrándose dentro de la iglesia, doctrinas y prácticas paganas. Y Cristo hace una comparación y los compara con la historia de Balaam. Estas personas que no doblaban sus rodillas
ante el imperio, señalaban lo que estaba haciéndose mal en el imperio, pero poco a poco habían personas y personas en la iglesia, no puedo llamar hermanos porque no sé si realmente eran verdaderos creyentes o no. No estoy diciendo que la iglesia no era una iglesia verdadera, estoy diciendo aquellos que estaban introduciendo esto a la iglesia. Pero aquella iglesia de Pérgamo poco a poco había introducido estas mentiras y Jesús las compara con la historia de Balaam. Esa historia de Balaam se encuentra en Números capítulo 25 y en Números capítulo 21. Podemos ver que Balaam era este falso profeta que poco a poco estaba llevando a Israel a la idolatría y a la inmoralidad. Usted lo puede ver en Números capítulo 25, versículos 1 al 3. Y podemos leer, si tiene la habilidad de ir, si no hay problema, lo podemos leer todos juntos y ver lo que está haciendo referente aquí Jesús. Dice, moraba en Israel, Números 25, versículo 1. En Sitín, en el pueblo, comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió al pueblo a Balaam peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de su ira y el ardor de Jehová se apartará de Israel. La ira de Dios vino porque poco a poco comenzaron el pueblo de Israel a mezclarse con prácticas idolátricas e inmorales, y Balaam fue quien estaba incitando al pueblo a hacer precisamente eso. Así que el nombre de Balaam en la Biblia es conocido como aquel que te lleva a prácticas impías, referente a lo que ocurre en Números capítulo 25. Poco a poco estaba introduciendo al pueblo a una falsedad. Podemos ver que Primera de Pedro, Segunda de Pedro lo menciona, la carta de Judas lo menciona, en Nehemías también lo menciona, porque es ese personaje característico por influenciar y llevar al pueblo de Dios a prácticas idolátricas. Comer, en este caso en particular, en el contexto de Número, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Interesante la armonía, la unidad de que cuando Jesús hace alusión a Balaam en el libro de Número, era lo mismo que estaba ocurriendo en la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo está siendo poco a poco volviéndose inmoral, tolerando prácticas paganas de servicio idolátrico en el templo. Lo rechazaban, pero la influencia estaba en medio de la iglesia. Lo mismo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel en el pasado, es lo mismo que estaba ocurriendo en la iglesia de Pérgamo. Y aquí viene el reproche de Jesús a esta amada iglesia. ¿Has tolerado? Así como el padre tolerante con los berrinches de su hijo, ¿has tolerado la falsa enseñanza, la inmoralidad, idolatría de algunos? ¿Lo toleras? No vamos a decir nada porque el hermano se puede ofender. Mejor nos quedamos callados. No decimos nada, no disciplinamos, porque se ofenden los hermanos. Hay que ser tolerantes. Y hermanos, estamos en una cultura donde la supuesta tolerancia es lo que reina en todo lugar. La iglesia poco a poco, en el tiempo presente, de igual manera, hemos caído en esa falsedad. La falsa tolerancia de decir, no podemos señalar el pecado en la iglesia porque es falto de amor. Probablemente ahí estaba también la iglesia de Pérgamo. La mayoría de los creyentes, sin embargo, eran fieles a la verdad, pero comenzaron a asociarse con este tipo de prácticas paganas.
Ellos eran los que decían, no, porque yo sé que el homosexualismo está mal, yo sé que el aborto está mal y se debe señalar todo lo que está mal y no nos vamos a dejar meter las cabras del gobierno, no me voy a dejar doblar del gobierno. Sin embargo, poco a poco, lo mismo que señalaba a viva voz, eran fieles en decir, no nos vamos a doblar ante el imperio, pero poco a poco el imperio se estaba metiendo dentro de la iglesia. Así podemos caer. Ese es el peligro de la iglesia de Pérgamo y ese es el peligro de la iglesia presente. El resto de los creyentes se quedaban callados, no decían nada, no llamaban a ese grupo al arrepentimiento. La iglesia seguía funcionando como si nada estuviese pasando. No se ejercía la disciplina, no toleraban las falsas doctrinas en medio de la iglesia, y la iglesia de Pérgamo le faltaba lealtad por lo moral. Era muy celoso en decirle, no nos vamos a doblar ante ellos, sin embargo, no eran leales en lo moral. Y aquí está el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no es el papá alcahuete. Cristo va a trabajar con su iglesia. Y el llamado que le hace es un llamado al arrepentimiento. Mira cómo Jesús le dice, arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar y actuar. Arrepentimiento no quiere decir un momento de lágrimas, de llanto por todo aquello que yo siento que hice mal. Eso no es arrepentimiento. Tú puedes llorar y llorar y llorar y volverte a hacerlo y volverte a ir a hacer lo mismo, regresar a lo mismo. El arrepentimiento es una manera de pensar y actuar, es un cambio de 180 grados. Ya yo no tolero el pecado, pero no simplemente lo tolero, yo no solamente dejo de tolerar el pecado en mi vida, sino que yo rechazo el pecado. Y aquí está la advertencia. Primero, arrepiéntete. Porque si no se arrepienten, yo no sé qué yo voy a hacer con mi iglesia. No. Porque si no se arrepienten, les va a ir mal. Si no se arrepienten, aquí está la advertencia. Si ustedes no hacen nada, yo no voy a dejar las cosas así. Si como iglesia no hacen nada, no voy a decir que les vaya bien, que se fastidien. Allá ellos. Ese no es nuestro Dios, hermanos. Si ustedes no hacen nada, yo lo voy a hacer. Porque como la iglesia no es de ustedes, la iglesia es mía. Y yo cuido la iglesia. Si ustedes no hacen nada, yo no voy a dejar las cosas así. Mira lo que dice el Señor. Si no se arrepienten, si no ejercen disciplina en la iglesia, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermano, no está hablando del mundo. Aquí está hablando de la iglesia tolerante al pecado y a la mundanalidad en la iglesia, que no hace nada. Jesús dice, yo voy a venir contra esa iglesia y yo voy a pelear contra esa iglesia. Eso es fuerte. Jesús dice, yo resisto a los soberbios, medio de Santiago, y doy gracia a los humildes. La forma de resistir a los soberbios es dejar a esa persona haciendo lo que quieran sin su favor, sin su ayuda, sin su intervención. Pero Dios aquí está diciendo, no solamente los voy a dejar, sino que yo voy a venir contra ustedes con la espada de mi boca. Yo voy a pasar juicio sobre toda la congregación. Y ahí está el error. Nunca Dios va a dejar de confrontar a su iglesia. Eran unos pocos, probablemente no eran todos los que estaban haciendo eso, pero ante eso Jesús no se va a quedar inmune. Ante eso Jesús va a actuar. Yo voy a venir y yo voy a pasar juicio sobre la iglesia.
versículo 17. Ahí hace el llamado. El que tenga oídos. Esto lo dicen todas las cartas de las iglesias. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Esto es algo importante. Esas son las mismas palabras que Jesús decía. De cierto te digo, lo que yo te estoy diciendo, yo espero que puedas tener oído para entender lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Presta atención a lo que yo te estoy diciendo, para que puedas poner en práctica lo que se te ha dicho. Y luego le da una promesa. Luego del llamado y la advertencia, Jesucristo le da una promesa y le dice: al vencedor le daré del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo. Y cuando habla del vencedor, es el vencedor en el contexto que está hablando. ¿Qué ellos van a vencer? La persecución. El vencedor en el cual no se dejó manipular, influenciar por el sistema de opresión. Aquellos que vencieron aquella persecución. Aquellos que no se dejaron amoldear por el sistema de este mundo. A esos, dice Jesucristo, yo les daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Otra vez, ¿de dónde sale esta historia del maná, la piedrecita blanca y el nuevo nombre? Bueno, primero vimos que él mencionó, Jesús hace una alusión y una comparación a lo que ocurre con Balaam, con lo que está pasando con la iglesia. Para el tiempo de Balaam, precisamente lo que vimos anteriormente, cuando Dios confronta a Israel por lo que estaban haciendo, trae como otra vez ejemplo aquel mismo pasaje donde está Balaam con el pueblo de Israel en el desierto. Israel debía haber confiado en la comida celestial para el sustento en lugar de participar en la comida idolátrica como lo hizo en el tiempo de Balaam. Debían depender del maná que Dios les sustentaba, ni no irse a aquellas falsedades que Balaam les dijo: coman de esto. Ustedes tienen un maná, un alimento espiritual que yo los voy a sustentar. Y él está utilizando precisamente ese ejemplo. Ese maná que yo sustenté al pueblo de Israel en el desierto, y ellos prefirieron la comida idolátrica, ustedes no sean como ellos. Yo les daré el maná, mi alimento, mi presencia. Cada vez que hay un tiempo de alimento y de comer juntos, está hablando de intimidad, de cercanía, y es precisamente lo que está ocurriendo aquí. Cuando tomamos la Santa Cena, se conoce como la comunión, porque estamos todos juntos reconociendo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Habla de nuestra intimidad con Dios y de nuestra intimidad como iglesia, en nuestra relación para nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí, una intimidad. Ustedes que entrarán en mi presencia, en una intimidad conmigo. Y la piedrecita blanca. Yo sé que algunos utilizan el ejemplo asociado a los romanos, que cuando vencían se le daba un nombre escrito como la costumbre romana. Sin embargo, no podemos sacar de contexto que él está utilizando un pasaje del Antiguo Testamento hablando de lo que Balaam hizo y el pueblo hizo referente al maná, y se entiende que también el maná habla, la piedrecita blanca. El maná era reconocido también como aquella piedrecita blanca. Número 11, versículo 7, describe el maná como el bedelio, una piedra blanca. Y la piedra blanca refuerza la idea en lo celestial, en lo santo, en lo sagrado, en lo sacro. Recuerda que en el mismo libro de Apocalipsis hablan de los que estaban en las bodas del Cordero. Su vestido era blanco, de lino fino, limpio, resplandeciente. Habla de esa
pureza, esa cercanía, esa santidad. Y de igual forma hace mención al nuevo nombre. Les daré un nuevo nombre. ¿De dónde sale igualmente el nuevo nombre? No sale de la nada. Es lo que nosotros podemos ver en el libro de Isaías. Isaías 62, versículo 2 al 3. Había esta misma promesa que Jesús le está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Isaías 62, versículo 2 al 3 dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová lo nombrará. El nuevo nombre se refiere a un nuevo estatus celestial. Se refiere a un nuevo rol delante de nuestro Dios. El nuevo nombre no es solamente que diga: mira, es que mi nombre está feo, yo me llamo Cucutancingo. Y por lo menos en el cielo te van a dar un nuevo nombre, ya no te vas a llamar así. Pues no necesariamente creo que aquí está hablando de que tu nombre se va a mejorar en el cielo. Pero lo bueno que está hablando aquí, lo que representa el nombre en su frente, que lo menciona también Apocalipsis capítulo 22 del 3 al 4, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Está hablando precisamente de que tienes un nuevo estado espiritual en el cual ya no es el mismo. Se te ha dado una nueva identidad, se te ha dado una nueva relación, algo que tú no tenías antes. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, hermano, nada de lo que tenemos hoy que impide mi relación con Él ya va a existir. Tendremos el nombre en nuestra frente, le pertenecemos a Él, estaremos en intimidad con Él, viviremos con Él. Jehová, como dice la palabra, de su boca nos nombrará. Es un nuevo estado ante Dios. Ya no pecaremos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ya no nos rebelaremos contra Dios. Ya no existirá el mal, ya no existirá la serpiente, ya no existirá las tentaciones. Ya no pecaremos contra Dios. Ya se acabará todo aquello que todavía nos retiene. Si decimos: Señor, ya no quiero pecar contra ti, se te va a dar un nuevo nombre, se te va a dar un nuevo estado. Es una nueva relación con Él. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros en el día de hoy? Esa es la iglesia de Pérgamo, pastor. Pero ¿qué tiene que ver eso conmigo, con nosotros? Como iglesia. A diferencia de la iglesia de Esmirna, que nosotros vimos la semana pasada, que era una iglesia que se mantuvo fiel, que se mantuvo firme. Jesús no tuvo nada en contra de ella. Sin embargo, aquí podemos ver que Pérgamo cedió poco a poco. Poco a poco. Dejaron entrar la mentira sutilmente. La iglesia de Pérgamo no se doblegaba ante los de afuera. Se mantenía fiel. No voy a adorar al emperador. Pero ante la amenaza interna, ante los pecados internos, ante la desobediencia interna, se mantenían calladitos. Eran muy vocales para los de afuera. Le podían decir: ese es un anticristo, ese es un hijo del diablo, eso está mal. Yo no me voy a doblegar ante ellos, y ser vocales ante los de afuera, pero adentro no se estaba cuidando. Adentro no se estaba pastoreando, adentro el pecado estaba haciendo escante y ellos estaban muy cómodos, sin embargo, muy vocales a los de afuera. Se fueron desviando. Como les dije, eso no nace de un vacío de la noche a la mañana, eso va poco a poco creciendo como la levadura. Amada iglesia del Señor, iglesia sin pared de Guayama, nosotros, igual que la iglesia de Pérgamo, estamos todos de alguna u otra manera en un tipo de persecución externa e interna también. El mundo quiere
presionar, a moldearnos, hacernos a su forma. La pornografía está por todas partes. Las insinuaciones a un mundo perverso, lo vemos aún dentro de los personajes de Disney, lo vemos por todas partes. El mundo está presionando para que lo inmoral se vea como algo normal. Hay una persecución filosófica, mediática, intelectual y moral. La estamos viviendo en el tiempo presente. La inmoralidad sexual está por todas partes. Hay persecución en medio de permitir ciertas conductas pecaminosas aún en los currículos de nuestras escuelas. Eso es una realidad. El gobierno quiere influenciar en la forma en que quieren criar a nuestros hijos. Eso es una realidad. Y la iglesia tiene una batalla externa en la cual debemos levantar nuestra voz, debemos tomar posiciones firmes, debemos ser vocales, debemos defender lo que le corresponde a la iglesia que Dios le ha dado a los padres. Todo eso nosotros debemos hacerlo. Pero me temo que es más fácil hacer esa mientras que estamos permitiendo, poco a poco, dentro de la iglesia, la inmoralidad. Hacemos los mismos chistes que el mundo hace. Nos vestimos igual que el mundo se viste. Hablamos igual que el mundo habla. Y mientras seguimos con las batallas externas, de igual manera, adentro de nosotros, nos vemos igual que el mundo y nadie está levantando la voz. Dios dijo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pastor, pero es que si nosotros no salimos del mundo, ¿quién le va a hablar al mundo? La mayoría de las personas que dicen eso, yo me atrevo a preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste el evangelio a alguien del mundo? Y no lo ha hecho por los pasados 5 años. Por decir un número. Hermanos, debemos estar en el mundo, pero no somos de este mundo. Alguien comparó la vida del creyente y de la iglesia como un barco. El barco está en el mar, pero el mar no puede entrar en el barco. Nosotros estamos en medio del mundo, pero el mundo no puede estar en medio de la iglesia. Debemos ser vocales, debemos refutar lo que está en el error, pero lo debemos comenzar a hacer desde adentro. El juicio comienza en casa. Los resultados van a ser nefastos. Aquí Jesús no le está hablando al mundo, aquí Jesús le está hablando a la iglesia. Aquellos que poco a poco estaban siendo arrastrados a conductas pecaminosas como si fuera algo normal. Y eso lo vemos, hermano, en medio de la iglesia del Señor en el tiempo presente. Como les mencioné, no hay diferencia. Hay gente que se llama creyente y la iglesia está actuando de igual forma que el mundo actúa. Participa en los mismos bailes que el mundo baila. Canta las mismas canciones que el mundo canta. Se viste como el mundo se viste. No hay diferencia. Tú no le puedes hablar a alguien a que conozca a Cristo y pueda entender lo que es el cristianismo poniéndote como referencia, porque no hay diferencia entre los del mundo y tú. Eso muchas veces ocurre en medio de la iglesia. ¿Qué hace un creyente participando en los deleites de este mundo? No estoy diciendo que no vayamos a la playa y que caigamos en el legalismo, que no podemos ir a decir, no, pero ¿qué haces tú como creyente? ¿Qué hace una iglesia apoyando las prácticas donde lo que se canta en ese lugar es totalmente inmoral, lo que se vive en ese lugar es totalmente rechazando a Dios? No, yo estoy siendo luz. ¿Tú hablaste el evangelio en ese lugar? ¿O tú estabas también allí en la pachanga? ¿Tú confrontaste las tinieblas o las tinieblas
eran más de la supuesta luz que tú llevabas. Tristemente, creyentes embriagados. No, porque tú sabes, se puede beber, porque poco a poco. No, porque no está mal, que la Biblia habla de que no nos emborrachemos, pero hermano, yo conozco testimonios, escúcheme bien, no de miembros de la iglesia, pastores muy cercanos a mí, que comenzaron precisamente con esto. No, porque eso es jovial, vinito, copita. Y literal, su esposa tenía que llamar a otro para que lo metiera adentro, porque estaba borracho. No, porque esa es la copita social. Eso no tiene nada que ver. Una vez alguien me dijo, no está mal darse una cervecita, yo tengo 2 o 3 en mi nevera. Y le dije, si tu hijo te la pide, y cuando tenga 15 años te trae las cajitas y las mete ahí. No, así no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Somos como los de Pérgamo, le decimos, no, el imperio, eso está mal, pero lo tolero en mi casa, cuando lo hago yo, o cuando lo hace otro. En mi barrio le dicen, la linda. Es fácil cuando se hace de esa manera. Interesante. El 99.9 de las veces que el cristiano vive de esta manera, termina pensando y hablando y actuando igual que el mundo. Pero cuando están entre el mundo y sale allí un liberal y dice, no, porque yo no sé por qué tienen que ahora quitarlo del aborto, porque eso le está quitando los derechos. Ahí esa persona dice y se levanta, claro que no, eso es asesinato, pero está con los del mundo. Puedes defender a viva voz lo que está haciendo afuera el mundo y tú estar en medio de ellos aplaudiéndolo. Podemos mantenernos firmes ante las amenazas morales, que era lo que estaba pasando aquí, contra el aborto, con los LGBT, Q, Z y todas las letras que se vuelvan a inventar y viviendo en relaciones que Dios aborrece. Tú puedes estar en contra de todas estas cosas, aún viviendo en fornicación dentro de la iglesia. Interesante. Estás viviendo en una relación que sabes que no es aprobada por Dios. Estás teniendo prácticas que Dios aborrece, pero sin embargo, tú defiendes lo que está mal afuera. Pero te comes y vives con lo que está mal adentro. Tus conversaciones son iguales. Tus chistes son los mismos. Dios dice, nos adaptemos a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te amoldees a este sistema, no te hagas parte de ello. Tú eres distinto, se te dio una nueva identidad, se te dio un nuevo nombre, se te dio una nueva relación, se te ha dado las armas que el mundo no tiene. ¿Qué estás haciendo en el lugar que Dios no te llamó a estar? No somos de este mundo, recuérdelo, estamos, pero no somos. Las aguas del mar no pueden entrar a la barca. Iglesia amada, yo quiero que el Espíritu Santo, a través de su palabra, pueda escudriñar nuestros corazones en esta mañana y podamos ver cuáles son algunos dioses en nuestra vida que no nos dejan estar en armonía con Dios.
que son aquellas cosas. Pérgamo estaba participando de la mesa de los ídolos. Algunas influencias dentro de los templos paganos estaban entrando a la iglesia. La inmoralidad, aunque hay algunos que entienden que esa inmoralidad es más espiritual que física, pueden ser ambas. La inmoralidad espiritual estaba entrando en la iglesia de Pérgamo, y la inmoralidad espiritual, iglesia, nosotros también tenemos que batallar y pelear contra ella. ¿Cómo está nuestra vida en armonía con Dios? ¿Cómo el mundo ha influenciado mi vida? ¿Cómo se ha afectado tu vida espiritual en la presión que está ejerciendo este mundo? ¿Vives como ellos? ¿Hablas como ellos? ¿Caminas como ellos? ¿Te gusta lo que a ellos les gusta? ¿Amas lo que ellos aman? Yo quiero decirte que tú eres parte de ellos. Y arrepiéntete delante de Dios, como es el mandato de Jesús a la iglesia. Arrepiéntete de donde has caído, de tolerar este tipo de práctica como si fuera algo normal. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido seguir a Cristo? Como la iglesia de Esmirna. ¿Y cuántos de nosotros hemos caído como la iglesia de Pérgamo? Hemos cedido poco a poco como la iglesia de Pérgamo. Hemos perdido el brillo de la santidad de Dios. Hemos perdido el celo por la gloria de Dios. Sin embargo, ante el mundo, ante los de afuera, lo podemos señalar. Pero los de casa nos quedamos callados. Que Dios nos ayude, iglesia, a ser una iglesia firme con las amenazas y la persecución de afuera. Que Dios nos ayude a ser una iglesia vocal ante lo que el mundo quiere introducir en medio de la sociedad, pero que el Señor nos ayude sobre todas las cosas a poder disciplinar lo de adentro, a poder evaluarnos nosotros como iglesia. ¿Qué estamos tolerando? ¿Qué estamos pasándole la mano? ¿Qué hemos dejado entrar en medio nuestro y nos quedamos callados? ¿Qué se está metiendo dentro de mi corazón que ha robado el lugar de Dios? ¿Cómo yo hago lo mismo de los de afuera? Estoy fornicando, no quiero casarme, quiero vivir la vida como me da la gana, y se te olvida que si sois de Cristo, la vida no es vuestra, la vida es de Él. Tú tienes un Señor que te gobierna. Tú no te mandas. Tú tienes uno que te manda. Hay una voz de autoridad y es la voz de Dios. Tú no puedes hacer con tu vida lo que te da la gana, porque tu vida no es tuya, la vida es del Señor. Si tú profesas ser cristiano, nuestra vida es de Cristo. Por lo tanto, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Ay, pastor, no, usted se va, ahora se quieren meter en mi vida. Sí, Jesús se mete en tu vida. Por algo es tu Señor. Por algo te dejó en una iglesia en la cual es el cuerpo de Cristo, para que se cuiden, se amonesten, se disciplinen, se edifiquen los unos a los otros. Tenemos que meternos en la vida de la gente. No para ser un policía, no para ser un cazador de herejes, no para buscar el pecado a los demás, para animarnos los unos a los otros, sabiendo que el día está cerca, para que nos animemos los unos a los otros. El que cree estar firme, mire que no caiga. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Mantengámonos animados los unos a los otros. Claro que la iglesia tiene que involucrarse en la vida de los hermanos. Por algo somos el cuerpo de Cristo. Si tú eres del cuerpo del mundo, entonces tú podrás hacer con tu vida lo que supuestamente te dé la gana. Pero si tú perteneces al cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo que es su iglesia, no es nuestro. La iglesia es de Él. Él es santo, Él es bueno, Él es justo, pero ¿sabes qué? Él es un Dios celoso.
Y Él no comparte su iglesia con el mundo. Él no comparte su iglesia con Balaam ni con los nicolaitas, que de paso se entiende que es lo mismo. La doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam era la misma. En síntesis, lo que está hablando es aquellos que estaban introduciendo el mundo a la iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias. Porque tenemos que recordarnos estas verdades. Primero como iglesia, pero también, Señor, como hijos tuyos. A veces podemos señalar el pecado de los demás y es más fácil ver el pecado de los de afuera y lo que el mundo está haciendo. Pero no podemos ver el nuestro, estamos ciegos a nuestro propio pecado. Toleramos nuestro pecado, somos duros con los demás. Pero mientras tanto suavizamos y lo peor de las cosas, que justificamos nuestros pecados. El llamado sigue siendo el mismo para nosotros en la tarde de hoy. Arrepiéntete. Y te queremos pedir perdón. Perdónanos por las veces que hemos tolerado como el pecado, la filosofía de este mundo se va introduciendo entre nosotros como algo normal. En medio nuestro, Señor, prácticas mundanas, y le pasamos la mano, la escondemos detrás de una religiosidad. Pero gracias porque tú eres el que tiene la espada en tu mano. Tú eres el que juzga a la iglesia. Pero Señor, antes que venga contra nosotros, queremos ejercer lo que nos has mandado hacer. Queremos ejercer la disciplina bíblica en medio de la iglesia. La disciplina preventiva, cuidándonos y discipulándonos los unos a los otros. Pero la disciplina correctiva, llamando y amonestando cuando algo, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tus miembros, está mal. Perdónanos las veces que hemos sido cobardes para confesar nuestros pecados, pero también, Señor, para ir donde hermanos nuestros que sabemos que están mal, que están en desobediencia, que están bajo tu juicio, que están viviendo una doble vida y nos hemos quedado callados como iglesia. Perdónanos las veces que hemos cuidado más nuestra reputación que tu gloria. Perdónanos, Señor, las veces que preferimos agradarle a los hombres que agradarte a ti. Perdónanos las veces que nos importa más la opinión de los demás que el mandato tuyo. Perdónanos las veces que nos hemos convertido como los fariseos, que podemos señalar lo que está mal y debemos hacerlo porque alabaste a la iglesia por lo que hacía. Alabaste a la iglesia de Pérgamo y lo reconociste porque permanecieron fieles a no doblarse ante el empuje de los de afuera. Pero poco a poco, como la polilla, fue carcomiendo y entrando a la iglesia de Pérgamo, hasta que tú, oh Señor, viniste sobre ella. Guárdanos de la misma manera, de que poco a poco vayamos tolerando, aceptando
y terminar practicando lo que tú aborreces en medio de tu iglesia. Perdónanos cuando no hemos sido, Señor, luz en el mundo. Cuando hablamos como ellos, nos comportamos como ellos. Perdónanos cuando hemos tomado como secuestro aún tu propia palabra para excusar nuestro pecado, diciendo que debemos estar en medio del mundo, cambiando la palabra como Satanás, pero no siendo como ellos, no viviendo como ellos, no anhelando y aspirando a lo mismo que ellos aspiran y anhelan. Porque somos, Señor, una nueva criatura. Y a la vez, Señor, que podamos alimentarnos del maná espiritual, que es Cristo Jesús. Padre, que no nos alimentemos de la basura del mundo, que eso es, Señor, la intención del Espíritu al hacer esta comparación. Ellos comían de lo sacrificado, ellos comían de lo pagano, ellos se alimentaban de lo que el mundo le estaba dando poco a poco. Y el Señor le está diciendo, Padre, coman de mí. Mi alimento no se compara con eso. Mi maná no se compara con eso. Coman de mí. Porque tienen una nueva identidad, tienen una nueva relación, tienen un nuevo nombre. Ustedes son pertenencia mía, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son un pueblo escogido para mi gloria. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra identidad en ti, Señor. Y ayúdanos a vivir de tal manera, como dice tu palabra, como embajadores de Cristo, donde tu nombre ha sido puesto en nuestras frentes. Es decir, somos representantes de tu reino para tu gloria. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.